Hola, hola, buen día, bienvenidos al podcast. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la revista Etiqueta Negra, la emblemática revista Etiqueta Negra, ¿no? Es una revista de crónicas periodísticas sumamente destacable que ha impactado en generaciones de comunicadores, sobre todo los amantes de la pluma. Y hoy quiero hablar sobre algunos ejemplares que todavía están presentes en algunas librerías de segunda mano, de material bibliográfico usado, pero allí están, ¿no? A la espera de ser rescatadas. El director de Etiqueta Negra fue Julio Villanueva Chang, brillante, hombre de letras. Él tiene un libro de crónicas titulado Mariposas y murciélagos, también impresionante, ¿no? Sumamente recomendable. Yo me acuerdo que lo leí en un viaje que tenía que hacer y en el aeropuerto no paraba de leerlo y creo que le di 5 de 5 estrellas. Prácticamente me gustaron todas sus selecciones de crónicas de ese libro que fue publicado. Bueno, yo tengo la edición de Tusquets, Mariposas y murciélagos, de Julio Villanueva Chan, que hasta ahora se gana la vida dictando talleres de crónicas periodísticas. Y otro de los periodistas que también tuvieron una participación importante en la permanencia y hegemonía de Etiqueta Negra fue Daniel Titinger, ¿no? Que era un brillante cronista y que luego se dedicó a escribir libros, por ejemplo, sobre Ribeiro y Vallejo, ahondando en sus vidas. Luego fue director de noticias de un importante medio de comunicación aquí en Perú y a posteriori, para sorpresa de muchos, fue director en una agencia de comunicaciones, marketing y crisis reputacional, o sea, o estas agencias que eh, dan estrategias ante crisis reputacional. Y también una persona sumamente enterada, muy culta, que fue partícipe de Etiqueta Negra. Etiqueta Negra, yo creo, puede haber muchas más revistas como grandes pilares de crónicas periodísticas, lo hay sin duda. Gato Pardo, G, y muchas otras más, ¿no? Por ahí Faro, que, tenían entre investigación y crónicas, y, y muchas otras. Pero yo creo que la que más caló fue Etiqueta Negra, ¿no? Sobre todo del año 2000 en adelante, 2000 en adelante. Tuvo decenas de números y duró por poco más de 10 años, estuvo vigente, y ya a la actualidad no se imprime, pero lo que salió fue digno de destacar, ¿no? Etiqueta Negra, si bien es un libro de crónicas periodísticas, un libro no, una revista de crónicas periodísticas, tenía ejemplares, o mejor dicho, números, o mejor dicho, ediciones, cada cierto tiempo. No era cada semana necesariamente, pero fue un tiempo cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, así. El tiempo depende de las plumas, los auspiciadores, podía tener muchos números. Un compilado de excelentes plumas, ¿no? Que dominaban pues el lenguaje, pues te daba impresionantes, te narraban impresionantes historias, ¿no? Ahora,
Las revistas a veces eran temáticas, ¿no? Se abordaba un tema o un enfoque y todas las crónicas eran para ese enfoque, de ese número específicamente, de esa edición que iba a salir. Pero también había momentos en el cual alguna crónica era muy destacable, amplia, y se imponía, y era lo que le daba la carátula, ¿no? La portada de ese número, esa edición de la revista, y adentro contenía otro tipo de crónicas de temas diversos, no necesariamente basado en la selección del enfoque de la portada, sino de todo un poco, ¿no? Había de todo un poco. Y uno podía encontrar, pues, números que tenían enfoques vinculados a cartas, ¿no? A las vacaciones útiles, es decir, las actividades que uno hace en verano. Podía encontrar números o ediciones que aborden crónicas sobre viajes, sobre tecnología, ¿no? Yo encontré, por ejemplo, una edición eh, que es del año 6, o sea, una edición que habla sobre tecnología, crónica sobre tecnología, publicado en el año 6 desde su aparición. En ese entonces costaba 18 soles para el Perú y para el mundo $10. Para el Perú era muy accesible, ¿no? Bueno, y la publicación de ese número que hablaba sobre tecnología fue en el año 2007. 2007. En el año 2007 apareció ese número y hasta ese año, que era el año 6 de su aparición, se habían publicado 51 números de la revista Etiqueta Negra. 51 números. Había una producción de crónicas impresionante. Otro número, por ejemplo, es del año 2010. Del año 2010, en ese entonces era el año 8 de su fundación. Y este ejemplar que tengo en manos era el número 84. O sea, ya había aparecido 84 ediciones. Y en este número 84 se abordaba sobre Messi. Año 2010. La carátula era sobre Messi. Por supuesto, las crónicas que le rodeaban eran también vinculados al mundo deportivo. Hay también ejemplares sumamente, yo creo que ya de colección. Por ejemplo, una que es Etiqueta Negra, Grandes Éxitos. Esta edición especial costaba 25 soles, por ejemplo. Tenía 190 y pico, casi 200 páginas. Hay otra, Etiqueta Negra, edición de cumpleaños, por su 10º aniversario. 10 años de Etiqueta Negra. Y también costaba 25 soles por ser una edición especial. Bueno, las crónicas periodísticas, para quizás los que no están muy enterados, es el abordaje de algún tema. No necesariamente tiene que ser mediático, puede ser hasta doméstico, pero abordado de una manera literaria, ¿no? Es decir, donde haya un claro dominio del lenguaje, se note la amplitud del vocabulario y haya una descripción. No necesariamente tiene que ser lenta, ¿no? O muy detallada, puede ser genérica, pero bien contada.
Y eso es quizás lo que ahora falta en muchos ámbitos. Ya no hablemos, por ejemplo, no hablemos de las páginas culturales, ¿no? Que en periódicos y hasta en páginas web ya prácticamente ni existen, no hay resquicio para ello. Pero yo creo que, por ejemplo, en el fútbol puede haber crónicas fascinantes, ¿no? Por supuesto, hay todo una lectura sobre ello. Primero, creo yo, vale la pena en estos tiempos pagar a alguien con la calidad para que te dé una buena crónica periodística sobre un partido de fútbol, con un talento impresionante, pero vale la pena pagarle. Ahora ustedes dirán, sí, vale la pena pagar porque pues la pluma y el texto va a ser enriquecedor, ¿no? De colección. La pregunta es, ¿y cuántas personas van a leer por completo esa crónica? Costo-beneficio. Busquemos a alguien que escriba una crónica fascinante de un partido de fútbol, de un gol, de un momento deportivo. ¿Y cuántas personas van a leer esa crónica? Más allá de la inversión, veamos el impacto. ¿Cuántas personas se van a leer esa crónica? Que esa crónica evidentemente no va a ser como una nota informativa, ¿no? De 6 párrafos, 8 párrafos, no, va a ser de largo aliento. Entonces, claro, vale invertir tanto para que pocos lo lean. Ahora, vamos por el otro lado. Sabemos ya que la inmediatez es lo que se impone en la actualidad, ¿no? Las notas informativas, el hecho, narrar el hecho, que no está mal, es un género, ¿no? A veces olvidamos que hay un género periodístico interpretativo también, y dentro del interpretativo está la crónica, que va más allá del hecho, ¿no? Pero lo tenemos claro con respecto a las notas informativas que describen el hecho. Todavía hay grandes talentos y grandes plumas que podrían escribir crónicas periodísticas, por supuesto. Lastimosamente muchas de ellas están ya jubilados, ¿no? Muchos de ellos ya están jubilados, pero todavía están. U otros tienen ya posiciones como de directores o jefes, ¿no? Eh, y ya no escriben crónicas, porque tienen posiciones ya más de liderazgo. La pregunta es, ¿un joven puede tener el talento para escribir una crónica periodística? Yo creo que sí tiene dos cosas claras, dos herramientas claras que me parecen que en el periodismo deportivo se están olvidando. Bueno, más allá también de que el fútbol no es eh, lo que, lo único que debe conocer el periodista deportivo, ¿no? Hay muchas disciplinas, sobre todo cuando se habla de panamericanos o de Juegos Olímpicos. Obviamente, pues el, la cantidad de disciplinas te tienen que llevar a conocerlas. Pero ahora enfoquémonos en el fútbol, ya que estamos en el Mundial 2026. Pensemos en el fútbol. Un joven todavía puede animarse a escribir crónicas periodísticas si lo ha leído, sí, ¿no? Si lo ha leído, sí, ¿no? Si ha leído crónicas periodísticas, obviamente va a saber en qué consiste y puede tener referencias de lo que puede llegar su pluma. Pero me parece que hay dos cosas fundamentales, dos herramientas fundamentales. Primero, no olvidar, me parece, que en el deporte, y hablemos de fútbol, hay mucho número, mucha cifra, mucha data, mucha estadística.
que lo que otorga al periodista deportivo es la precisión de la información. Y como se trata de información exacta, encamina a que sea un dato objetivo. Si alguien es rápido, si alguien da, no, por la velocidad, tal número de pases, tal número de goles, el valor ante el mercado, es estadística, es números, cifras, data. Y la segunda herramienta que creo yo que aporta mucho al periodismo deportivo es la literatura, el dominio del lenguaje, el diccionario, el léxico, conocer muchas palabras. Por supuesto, porque a veces la gente olvida, sobre todo profesionales de la comunicación olvidan, que antes de que se narren los partidos, que ya la narración también es un deleite muchas veces, si es que el que narra conoce palabras, porque si tiene un diccionario reducido, va a redundar en los mismos elementos siempre. Pero el que se ha nutrido de muchos libros, otras historias, se nota que hay una amplitud en el vocabulario. Ahora, no solamente leer para imitar, sino también se olvida que la narración es un deleite, pero antes de la narración hubo la escritura en sí, se escribían las crónicas periodísticas. Y no olvidar que si ahora se impone las notas informativas, ¿no? Los textos informativos, pero antes las crónicas deportivas tenían que describir y no aburrir un hecho, para que en la cabeza del lector haya como una especie de imágenes en movimiento. Es decir, lo que estoy leyendo se transforme en mi cabeza cual si fuera un televisor, un gol, una celebración, un hecho anecdótico, termina en mi mente cual si fuera un televisor. Allí yace la importancia entonces del dominio del lenguaje. Yo recuerdo, claro, uno va a Quilca o a Camaná, que son las calles, los jirones del centro histórico de Lima, donde uno puede encontrar estas reliquias, ¿no? Ya no se imprimen etiquetas negras, ¿no? Hace muchos años, pero todavía uno puede encontrar allí. O en Amazonas, ¿no? También el centro, uno puede encontrar en esas calles de todo, ¿no? Libros originales, nuevos, libros o revistas de segunda usados, y ya pues también material bibliográfico de fotocopia también, de todo, ¿no? Uno tiene que bucear mucho. Y ahí encuentra etiqueta negra, ya no necesariamente pues en buen estado, ¿no? Pero va a encontrar por ahí. Y aventúrense a leer, realmente importante. Yo recuerdo que, bueno, se trata de que ya hace varios años etiqueta negra ya no sale. Tuvo más de 10 años de vigencia, le fue muy bien, tenía pues auspiciadores de todo tipo, ¿no? Yo cuando ojeo la revista para ver qué tipo de marcas, qué tipo de empresas auspiciaban esta revista, que aparecía no solamente en librerías, en las estanterías de las librerías, ¿no? O en ferias de libros, a veces por allí. No solamente eso, sino también aparecía
en los aeropuertos, ¿no? Esta revista aparecía en aeropuertos porque, por supuesto, acompañaba mucho a los viajeros. Pero uno cuando revisa y ojea, pues había de todo, ¿no? Quienes auspiciaban en algunas ediciones la marca Perú, o sea, el gobierno, Samsung, ¿quién más? Joyerías, imagínense, joyerías. Eh, Converse, Converse auspiciaba, bueno, un gimnasio, Mastercard, imagínense, ¿no? ¿Quién es más? A ver, vamos a ahondar aquí. Bosch, impresionante, ¿no? Una empresa de relojes que ni sé pronunciar, ¿no? ¿Qué más está por aquí? Chevrolet, eso aparecía en la revista, ¿no? En páginas publicitarias, a página entera, a doble página. ¿Quiénes más? A ver. Sony, impresionante, ¿no? Qué buenas épocas, ¿eh? Uno quiere ir ver a estas marcas en una revista, ya eso ya no existe, ya. A ver, por aquí. ¿Quién más está? Netroom, bueno. ¿Quién más por acá está? Algunos se repiten. Ah, bueno, Librería Sur, por supuesto. Bueno, página entera también Librería Sur, ¿eh? Debe ser un aliado estratégico, porque la página entera, etiqueta negra para una librería, yo imagino que debe ser caro. Entonces, yo creo que tendría que ser un aliado estratégico. Banco de la Nación, imagínense. Banco de la Nación. ¿Quiénes más auspiciaban? American Express, qué barbaridad. Ya. Tan caros eran las plumas, Dios mío. ¿Eh? Volkswagen. ¿Quién más? Está por aquí. Repsol. Microsoft. Telefónica. Estoy leyendo la revista, por ejemplo, la edición Viajes. La edición, esta edición de viajes es año 1, número 4, 2002. Bueno, y ahí podemos seguir ahondando, ¿no? Grandes, y seguían los relojes, las joyerías. Bueno, ahí seguimos. Para terminar, de esto, pues, es un gran referente periodístico. Y ya en periódicos, ya no se leen crónicas periodísticas. Pero yo me topé con una crónica periodística muy buena, muy buena. Hace unos años, debe ser 2019, en un periódico de la provincia constitucional del Callao. El periódico era en blanco y negro. Era una crónica periodística sobre un asesinato. Habían baleado a una persona y estaba en mitad de la calle tirada. El cuerpo boca arriba y todo pues rodeando el cuerpo. Después de ese ataque a mano armada. No recuerdo exactamente palabra por palabra la crónica, pero era algo así. El cuerpo yacía en mitad de la calle y un casquillo se ubicaba debajo de la cabeza cual almohada que lo invitaba al sueño profundo. Así era el inicio
de la crónica periodística que leí en 2019 en un periódico del Callao sobre un asesinato. Ha pasado mucho y no he vuelto a leer algo así. Y era un periódico en blanco y negro. Y uno siente nostalgia porque ya esas cosas ya no se leen. Pero estará por ahí. No sé si fue valorado en su momento, pero basta que a uno, sea a mí, me haya impactado. Y eso es lo que importa. Esto es todo por hoy. Los invito a darle me gusta, comentar y compartir los programas. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos.